Estamos llamando, queridos amigos, a Ana Franceschini, de francés. Ana es una destacada investigadora y escritora especializada en temas relacionados con la cultura andina, el Imperio Inca y la historia de la ciudad de Buenos Aires. Es egresada de la Facultad de Ciencias Económicas de la ciudad de Buenos Aires y ha llevado a cabo numerosos viajes de estudio a diferentes países, incluyendo el norte de Argentina, Perú, México, Colombia, Grecia e Israel. Además de su labor de investigativa, Ana Franceschini es miembro de varias instituciones culturales relevantes. Es socia fundadora y miembro de la comisión directiva del Instituto Cultural Argentino Peruano, así como de la Cámara Argentina de Empresarios Culturales. También es socia fundadora de FAMU, Federación Argentina de Mujeres Universitarias, y del Museo Manuel Belgrano. Asimismo, Ana Franceschini colabora con la Junta de Estudios Históricos de San Nicolás y la Junta de Estudios Históricos de San José de Flores, entre otras organizaciones. Su participación en estas instituciones demuestra su compromiso con la preservación y difusión de la historia y de la cultura. Bueno, ¿la tenemos a Ana ahí? Bueno, queridos amigos, Hola. ¿Cómo le va, señora Ana Franceschini? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por el llamado, gracias. No, por favor, gracias a usted por estar. Ana, nos pasa esto. Al momento de comunicarnos nos fijamos cuáles eran los logros, las cosas que hacía. Nos surgieron 10 millones de preguntas. El tema es que tenemos 30 minutos para cada sección. Así que dijimos, bueno, ¿por dónde vamos? Y por los secretos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, que debe haber muchos. Queríamos ir por los libros que va a escribir y por los secretos de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, a ver, los libros tienen una temática exclusivamente de Buenos Aires. Sí. Son 3 en realidad, y lo que he querido hacer es hacer un tipo de relevamiento sobre lo que es el casco histórico de Buenos Aires, o más concretamente el barrio de Montserrat, poco difundido más que nada porque se le ha dado mucha trascendencia a San Telmo, pero Montserrat, que es el barrio que está al lado, es en realidad el que abarca, por ejemplo, la Plaza de Mayo, que abarca la Manzana de las Luces, que abarca, según mi investigación, lo que significaría el patrimonio de nuestro acervo cultural. Por eso lo he llamado la cuna, porque la cuna es lo que contiene un poco el origen, lo importante, lo más importante. En la cuna sería el ser humano, pero en un barrio o en un país, el acervo, nuestra riqueza como un país, no el lugar en sí histórico donde llegaron los primeros colonizadores, no, eso es más hacia Parque Lezama, sino donde se encuentran las instituciones más importantes, que es lo que se nutrieron nuestros próceres para el acervo cultural nuestro. Bueno, en principio sería eso, ¿no? Abarca un sector que va desde Rivadavia hasta, bueno, con algunas delimitaciones, ¿no? Pero para hacerlo así en forma más general, comprensible, así rápidamente, desde Rivadavia hasta Avenida Independencia, desde detrás de la Casa Rosada hasta la Plaza del Congreso. El Congreso no pertenece a Montserrat, es Valvanera. Así que hasta la Plaza del Congreso, la vereda que incluye a la plaza, la vereda enfrente del Congreso es otro barrio que es Valvanera. Pero que para los fines, digamos, históricos, bueno, lo incluimos al Congreso de la Nación, ¿no? Como edificio, como arquitectura, como riqueza. Así que eso es más o menos la intención de lo que he tratado de investigar y escribir. Mira, bueno, toda esta información me imagino que sale de otros libros, bibliotecas. Sí.
Claro, exactamente. Bibliotecas Los que trabajamos en esto, sí, los que trabajamos en esto nos nutrimos de otras publicaciones y de historiadores. Por ejemplo, en mi caso consulto mucho a Enrique de Gandía, historiador para mí ejemplar, y bueno, uno trata de ir investigando, biblioteca, no solamente internet, sino tratar de recurrir a los libros, que por lo general siguen siendo el material más serio y verídico. Así que bueno, sí, es todo un trabajo. El primer libro de Buenos Aires me llevó 4 años de investigación y después lo saqué en el año 2013. Sí. Y desde el 2009 al 2013 fueron 4 años de trabajo, sí. Sí. Claro, como decíamos recién, no solo investigar otros libros, sino el análisis, combinar la información, porque no todos los libros tienen todo lo que uno busca. Sí. Así que, bueno, muchísimo trabajo. Sí, la verdad que 4 años, y 4 años no es tanto, ¿eh? O sea, es un montón, pero a la vez para lo que investigaste no es tanto. Y puede ser, pero tenés que chequear lo que dice un historiador, lo que dice el otro, y chequear, y bueno, y después opiniones que no están ni con uno ni con el otro, y bueno, a lo mejor un tema estás a lo mejor más de un mes con los datos para ojo, eso si uno, según como también trabaja cada uno, ¿no? Si uno es riguroso, y te lleva tiempo. Sí, me imagino. Y también debe estar entre todas las investigaciones la opinión propia, lo tuyo, qué es lo que vos opinás, cómo ves las cosas. Y poner un poco de el historiador por lo general debería mantenerse un poco en equilibrio y tratar de ser lo más objetivo posible. Sí. A veces, claro, no influir con la opinión personal, sino tratar de describir, que un poco quizás los periodistas y todo, lo ideal sería describir un hecho, una situación, un acontecimiento, y luego el lector o el que escucha, ¿no es cierto?, en el caso de ustedes, locutores, periodistas, bueno, sacar sus propias conclusiones. Por lo general, una cosa es un libro de opinión donde uno sí se expresa respecto a un tema, pero si está haciendo una evaluación de un tema en general, como puede ser en este caso mío, este sector histórico, y debería ser descriptivo. Uno puede deslizar una opinión o pensar que pudo haber sido más o menos importante, pero lo ideal sería que sea descriptivo. Perfecto. Ana, acá empezaron los mensajes en nuestro canal de YouTube, aparte de por antena. No. Liliana pone actividad ardua, de mucha concentración y comparación y toda la cronología. Claro, la línea de tiempo. Hoy te tenés que armar eso, por Dios. Ana, la verdad te admiro. Yo con los libros me cuesta un poquito, me aburre. Pero es muy interesante la información que traen. Ana, consulta. En todo este tiempo de investigación, obviamente, vos buscás ser objetiva, vas a cierta información, ¿no? Pero te encontrás con mucha otra información de la ciudad. ¿Qué es lo más interesante, lo que más te llamó la atención de todo lo que investigaste o leíste? Mira, Buenos Aires es... tenemos que... A ver... Buenos Aires, como siempre dicen, el virreinato del Río de la Plata, fue un virreinato que surgió como consecuencia de una determinada política que se había establecido en el Río de la Plata. Fue bastante, el sector estaba muy, ¿cómo decir? No irrelevante y menos en tono despectivo, pero bueno, era un puerto alternativo donde no era el puerto más importante, porque el puerto más importante era el puerto del Callao en Perú, en Lima, cerca de Lima, el puerto del Callao. Y las mercaderías venían de esa zona, se cruzaban todo
la Argentina en mula, en carretas, y venían para el Río de la Plata. Los impuestos se pagaban en ese puerto, el puerto era importante. Después, cuando vieron que en el Río de la Plata, una ciudad llamada Nuestra Señora, la Trinidad primero, Nuestra Señora de los Buenos Aires, el puerto, dijeron, no, pero ahí está entrando mucha mercadería y hay que empezar a cobrar impuestos también. Y bueno, y después de muchos idas y venidas, entendieron que lo mejor era hacer un virreinato del Río de la Plata, darle una categoría, un nivel que permitiera justamente suministrar recursos a la corona a través de los impuestos y nació Buenos Aires y nuestra zona como un villorio. Era deprimente lo que había, no había nada de nada. Se tardó muchísimo. Luego la evolución hizo de Buenos Aires la urbe que es ahora y el cimiento de lo que es ahora, pero originalmente era un barrial donde no había calles, todo era barro, no había ladrillos, para que se tengan una idea, no había ladrillos para construir. Y quiénes fueron los primeros las órdenes religiosas fueron los primeros que llegaron y que pusieron las iglesias, empezaron a hacer los primeros hornos de ladrillos, por ejemplo. Las iglesias no tenían bancos. Uno se imagina los bancos, pero no tenían bancos porque no había carpinteros y no había madera para hacer los bancos. Mira. Por ejemplo, una anécdota, una anécdota, por ejemplo, en mi segundo libro, en la tapa, yo puse un cuadro que pintó Charles Henry Pellegrini, o sea, el padre del presidente Carlos Pellegrini, que además de ingeniero y arquitecto, fue un gran artista de cuadros, ¿no? Sí. De obras. Y bueno, en la tapa puse una foto del cuadro de la catedral. Y la catedral, en las primeras veces, al principio, las señoras iban con la alfombrita y la alfombrita la ponían en el iban con un niño, por lo general del personal doméstico que tenían en su casa, y el niño llevaba la alfombrita y entonces les decía, bueno, me quiero sentar acá, la estiraba en el piso, como hay grupos que hacen eso, la estiraban en el piso y las señoras se sentaban en el suelo porque no había bancos todavía. O sea, uno no se lo imagina eso, pero... No, uno piensa que los bancos están desde siempre. Sí. Y no. ahora que... Claro, pero no. Y los ladrillos, chicos, porque los ladrillos, para levantar después las primeras casas importante que las hubo, si ustedes miran el sector sur de Buenos Aires, que Buenos Aires nació, porque esa es otra, todos piensan en la zona norte, pero Buenos Aires nació de Rivadavia hacia el sur. Ah, ¿no nació hacia el norte? No, no, por eso las casas más tradicionales, con ornamentación, con herrería, las primeras casas de primer piso, están todas del lado, digamos, de Plaza de Mayo para el lado de Constitución. Después, cuando empezaron a venir las epidemias, pero ya estamos hablando bastante avanzado, podríamos decir fines del siglo XVIII y ya el XIX, ahí se empezó a ir hacia el norte, especialmente en la peste, cuando hubo una peste, una época de cólera, claro, justamente porque hubo epidemias, porque había mucha suciedad, no había los animales que iban por las calles. Ustedes imagínense en el contexto. Uh-huh. Sí, estoy tratando, lo estoy de imaginar, retratando en mi cerebro. Y sí, me imagino, sí, calle de tierra y ratas, ¿no? Y bueno, y moscas, y bueno, y después, imagínense que al principio también hubo corridas de toros. ¿Y dónde ponían los toros muertos? Pero la carrera ¿Dónde quedaban? ¿La carrera de toros no era de España?
No eran carreras, eran corridas de toros. Hubo en Buenos Aires corridas de toros. Duraron muy poco tiempo, pero sí hubo corridas de toros. Eran espectáculos públicos que se iniciaron para entretener a la gente, ¿no? En las fiestas patrias, en las fiestas religiosas. Bueno, era como un espectáculo. El primer circuito de donde o palcos o el lugar donde se hacía la corrida de toros, bueno, eso la hicieron de madera. Y hay papeles que contrataron un señor donde le pagaron y después dejaron de pagarle, pero este señor hizo de madera todo el tablado, las sillas, los lugares para sentarse. Y después los balcones, la gente se sentaba en los balcones o se llevaba la silla. Y el toro era expuesto, por ejemplo, inicialmente suponemos, si era a la tarde, a la mañana o al día anterior ya se lo ataba en la plaza de toros y se lo exhibía, y era también una salida de entretenimiento, ir a ver el futuro toro que iba a participar de la corrida de toros, por ejemplo. Bueno, tremendo, qué costumbres, ¿no? Que tenían. Bueno, cerrando lo de la edificación y lo que fue Buenos Aires, entonces a raíz de esa epidemia, que fue en el siglo ya 1800, por ejemplo, la más importante fue la de cólera en 1871. Bueno, ¿qué pasó? Las familias que vivían todas en la zona esa sur que acabamos de mencionar, se fue trasladando y construyendo hacia la zona norte. Y así empieza a surgir la zona norte como la parte más moderna y más y última construcción. De hecho, el cementerio de la Recoleta se hizo, pero era ¿cómo decir? Era un confinamiento donde se había hecho el cementerio de la Recoleta, que ya tiene 200 años, cumplió el año pasado, 200 años. Bueno, hizo porque era un lugar remoto. Ah, claro, alejado de la ciudad. Sí. Exactamente, en extramuros, o ¿qué otro nombre le podemos dar? Era ajeno al núcleo histórico o al núcleo habitacional. Entonces la Recoleta era el cementerio. ¿Y por qué la llamaron Recoleta? Porque ahí se habían establecido una orden de los recoletos, que eran unos monjes que tenían huertas y tenían una iglesita que es la iglesia del Pilar. Y al lado, claro, y al lado de la iglesia del Pilar, que había el famoso Camposanto. De ahí el nombre, que los primeros cementerios, ¿cómo se llamaban? Camposanto. ¿Y pero por qué? Eran terrenos que estaban linderos con la iglesia, entonces era un camposanto. Ahí se hacían los entierros. Mirá que cuánta información que he copado. ¿Por qué la Recoleta? Campos Santos, ¿por qué los cementerios? Ana, lamentablemente nos queda un minutito, pero queremos preguntarte. Primero, ¿dónde la gente puede encontrar tus libros? Y después, brevemente, ¿cuáles son tus próximos proyectos o áreas de investigación en las que gustaría adentrarte en el futuro, en los libros? Bueno, mis libros supongo que están en alguna librería, se puede pedir, pero por ejemplo el que seguro lo tiene es Casasa y Lorenzo, que se puede ver por internet y se puede conseguir por internet. Que son seguros esos libros, ¿no? Son realmente los editados por mí. Se puede entrar Casasa y Lorenzo. Y después, mi proyecto, tengo material y debería estar trabajando en un libro que sería un tomo tercero. Vamos a ver, posiblemente estoy trabajando en eso, pero bueno, estoy en la etapa inicial, que es la de justamente la de recopilar datos. Lo que tienen mis libros que yo no repito, o sea, se pueden leer en forma individual y si no, si vos lo lees correlativamente, también tienen un hilo conductor. Y tengo deseos de hacer un tercer libro.
sobre la temática esta de Montserrat, investigando edificios nuevos y datos nuevos que siempre surgen, porque justamente la mayor cantidad de plazas, la mayor cantidad de instituciones, las calles más importantes, la Avenida de Mayo, bueno, todo eso. Ahí va. Bueno, un montón de información. Bueno, Ana, impecable todo, muy interesante. Campos Santos. Me gusta mucho más que la palabra cementerio, el Campo Santo. Es mucho más amistosa. ¿Por qué se la cambiaron? Y bueno, el cementerio viene viene de justamente, a ver, ¿a qué te sugiere que viene cementerio? De cementar. Claro. ¿Y por qué? ¿Porque es de cemento? No. ¿Y qué otra cosa puede ser? La simiente. A ver, pensemos, a todos los oyentes y espectadores, a ver, estamos acá, ayúdenme un poquito, pues estoy quedando, a ver, el operador... La simiente, ¿qué es la simiente? ¿Qué es el semen? Ay, no, bueno, sí, ya sabemos que es el semen. Y bueno, para Ana, empezamos en un cementerio y terminamos en el semen. Debe tener varios y bueno, porque claro, porque la simiente es el origen, y cuando vos pones un cuerpo en mirá dónde terminamos, qué horror. El cementerio es el lugar donde es, ¿cómo decirlo? A ver, radialmente. Claro. Claro, es el lugar donde el cuerpo se nutre, la tierra se nutre y comienza el ciclo de la vida. Es como que el cuerpo es el semen de la tierra. Digamos. Ponele. Claro, es el fin de algo y el inicio de otra cosa. Claro. Exacto. Ahí viene el refrán. Exacto. Ahí va, de eso así, por eso la palabra cementerio. Y claro, cementerio viene justamente. Mirá, bueno, impresionante. Acá, entonces, ¿por qué la qué? ¿Con S o con C? No, ¿cómo se escribe cementerio si con S o con C? No. ¿Con C? No, con C. Con C, con sí. C. El operador. Claro, pero también otra palabra puede ser... Está bien la duda porque a mí me causó la duda también por el semen. O sea... Está bien, pero no nos olvidemos del castellano antiguo, de todo lo que viene en nuestra claro. Ahí va. Se escribe con C, sí, pero no sería nada que pudiera ser de otra manera en los orígenes cómo se pudo haber escrito. Hubo mucha variación. Pero, por ejemplo, ahora se me fue lo que iba a decir, pero por ejemplo... la simiente es la semilla también. Y ahí semilla empieza con S. Es verdad, es verdad. Sí, tenés razón. Bueno, Ana, da para un montón y más. Esto que hablaste del cementerio y del semen está buenísimo. Da para un montón, pero tenemos... Y lo del Campo Santo que por lo general no se conoce. Y la Recoleta. Y por eso... Hay gente mayor que todavía lo sigue mencionando, y sí, el Camposanto, y bueno, era por eso, porque estaban al lado de la iglesia, pero no era porque la iglesia era caprichosa y decidía que no, lo que pasa que, chicos, no había todavía un ordenamiento civil, y el ordenamiento de las personas, de los nacimientos, de la muerte y de todo, los hacía en la iglesia. Claro. Ahí se llevaban registros y demás. Ana, Ana, me gustaría tener un segundo capítulo. Sí. Da para que sigamos, pero tenemos otro entrevistado, así que nos vamos a estar comunicando para el próximo programa, si podés. Como quieran, sí, chicos. Bueno, espero no haber sido... No, estuvo perfecto. No, estuvo perfecto. Hay que seguir hablando. Ya sacamos el de la Recoleta, el de Campo Santo, que me parece muy amistoso. Y para mí deberíamos dejar de llamarle cementerio para volver a llamarle, volver a llamarle Camposanto, y ya sabemos de dónde viene la palabra cementerio. Ana, nos despedimos acá, que tengas excelente finde y vamos a estar hablando la producción para el próximo programa. Un abrazo, chicos, que tengan un buen fin de semana. Gracias por el llamadito. Chau. A vos por estar. Igual. Hasta la próxima. Bueno, impresionante, acá ya empezaron, siguen escribiendo, simiente, lo que da origen a otra cosa, pone Liliana. Claro. Claro, ahí es verdad. Mirá vos, cementerio del semen, yo ni me iba a imaginar. Cementerio. Bueno, ve,
¿Ves, papá? Vos tenés que escuchar este programa, porque acá aprendés cosas, pero cultura y también te reís y cosas interesantes, y nos tomamos la vida de otra manera. Tomátelo con soda, no, con soda va el vino, me dijeron. No. Sí, ¿Sí? sí, hay que probar. Bueno, vamos a un tema musical y volvemos con Diego Bravo, nuestro experto y analizador y crítico de cines.